Vamos a hablar de litiasis vesicular. Litiasis vesicular es un tema muy pedido por ustedes. No es más que depósitos de pigmentos biliares, colesterol y mucina en la vesícula biliar. Estos depósitos se van a endurecer y van a formar pequeñas piedrecitas. Entonces, la litiasis vesicular como tal es asintomática, sobre todo en el 80% de las personas. Cuando usted sabe que tiene litiasis vesicular, bueno, pues porque en un ultrasonido fue un hallazgo, se detectó que usted tiene litiasis, pero usted ni se había enterado. O cuando ocurren complicaciones de esta litiasis vesicular. ¿Como cuáles las complicaciones? Bueno, primero que todo el cólico biliar. Cuando hay un cólico biliar, cuando hay alguna pequeña obstrucción del conducto cístico. Voy a tratar de dibujarles así descriptivamente para que se imagine de qué va esto. Usted tiene un hígado. De ese hígado va a bajar un tubito, un conducto hueco por dentro que es el colédoco. Y ese colédoco va a desembocar al duodeno. Pero tiene dos ramitas. Primero tiene una ramita de donde viene la vesícula, que tiene otro conducto que desemboca ahí al colédoco, y tiene el páncreas, que también tiene un conducto que desemboca ese colédoco. ¿Ok? Igual que un árbol. Un tronquito, que es el colédoco, con una ramita de donde viene la vesícula y otra ramita de donde viene el páncreas. Entonces vamos a ubicarnos para que entendamos cuáles son las complicaciones de la litiasis vesicular. Usted tiene la bilis, se almacena en esa vesícula. Ahí se va a poner duro y se van a formar esas piedritas. Si una piedrita de esa se traba en el conducto cístico, que es la ramita que viene de la vesícula al colédoco, al tronquito principal, pues aparece el cólico biliar. Va a haber mucho dolor, va a haber náuseas y va a haber vómito. Ese cólico biliar va a durar hasta 12 horas. Ahora, si se pasa de 12 horas y además de haber náuseas, de haber vómito, de haber dolor, aparece fiebre, ya usted tiene que pensar en una colecistitis. ¿Qué es la colecistitis? Bueno, a pesar de tener o además de tener las litiasis en la vesícula, esa pared de la vesícula se va a inflamar, por eso que aparece la fiebre y va a perdurar. Esa inflamación de la vesícula, ya tengo un video anclado sobre lo que es colecistitis, lo puede buscar, lleva tratamiento de inmediato, sobre todo quirúrgico. Ahora, esa es una de las complicaciones. Vamos a imaginar que pasó el cólico biliar, pasó la colecistitis. Ya esas fueron dos complicaciones. Pero si ese, porque la piedrita se trabó en el cístico, o sea, la ramita que viene de la vesícula. Pero si él pasa esa ramita y no se traba, y se traba en el colédoco, o sea, en el tronquito principal, ¿qué va a suceder? Bueno, pues va a haber una colangitis o una coledocolitiasis primero, colangitis después, vamos a explicarlo después. La coledocolitiasis es cuando a usted se le traba en el tronquito principal, el que viene desde el hígado hasta el duodeno. Si se traba ahí, va a ser una coledocolitiasis. Además de todo el dolor, de todas las náuseas, los vómitos, va a haber ictericia. ¿Por qué va a haber ictericia? Porque la bilis no va a poder pasar, porque esa es la vía principal para que la bilis pase hacia el duodeno. Es bastante complicado. Eso hay que llegar a CEPRES y demás, que es un examen endoscópico, que entra un aparatico ahí y tiene que extraer ese calculito. Ahora, puede progresar la coledocolitiasis e infectarse. Esa bilis que se va acumulando ahí se infecta y aparece la colangitis. Es bien complicado. Además del dolor, ese dolor a tipo cólico mantenido, intenso, va a haber vómitos, va a haber náusea, va a haber fiebre en aguja. Usted va a tener picos febriles alta, alta, alta. Va a bajar a 38, no se le va a quitar la fiebre y van a volver a ver picos. Se le dice fiebre en aguja porque son picos febriles así. Eso es signo de colangitis. Es bien complicado, esto es bien grave. Ahora, si no se trabó ahí en el tronquito principal o colédoco y ella sigue descendiendo y se traba en la otra ramita que viene del páncreas, obstruye esa ramita, no va a permitir el drenaje de todas las enzimas pancreáticas que drenan por ahí. Entonces está tupido. ¿Qué va a provocar eso? Como mismo provocaba la obstrucción en la vesícula y hacía una colecistitis, pues si se traba en el conducto del páncreas, ¿qué va a hacer? Una pancreatitis, que es bien, bien, bien peligroso. Ya hay un video también en mi perfil que habla de pancreatitis. Entonces, estas son las principales consecuencias de una litiasis vesicular. Fíjese, el cólico biliar, la colecistitis, la litiasis coledociana, la colangitis y ya la pancreatitis. Fíjese, hay tres conductos principales. En dependencia de donde se trabe ese calculito,
mire cuántas complicaciones produce. Hay muchísimas más, pero bueno, estas son las más relevantes. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, si usted llega con un cólico biliar, generalmente se le va a poner tratamiento analgésico, sobre todo relajante el músculo liso, como puede ser la buscapina, y el dolor va a pasar. Pero ya desde la hora en punto que usted tiene un diagnóstico de litiasis, hay que operar. Esa es la solución. Hay un medicamento que se llama ácido ursodesoxicólico, que es un medicamento que se utiliza para descomponer sobre todo las litiasis que son por colesterol. Pero esto se usa en caso de pacientes que tienen una pérdida de peso acelerada por cirugías de esta para pérdida de peso, o pacientes que están en un estadio que no les permite ir a un salón de operaciones, pacientes encamados en un estadio complicado para llegar a un salón, pero igual son, como generalmente esto se produce, hay personas productoras de este tipo de litiasis, pues obviamente se van a volver a formar. O sea, puede que se descompongan algunos, sobre todo los menores de 0.5 milímetros. Si son más grandes no se descomponen, pero igual se le van a volver a formar. Por tanto, cuando el paciente puede ir al salón, pues se opera. Generalmente por cirugía videolaparoscópica. Y sobre todo hay que evitar llegar a una complicación. Desde que se detecta la litiasis vesicular por alguna sintomatología, si está sintomático, déjelo ahí tranquilito, no pasa nada, pero pueden ocurrir complicaciones, porque usted puede estar con una litiasis que nunca ha tenido nada y mañana tener. Entonces, si ya usted tiene un diagnóstico de litiasis, busque operarse antes de que haya complicaciones que a veces complican un poco la cirugía, ¿ok? Pero el tratamiento es ese, quirúrgico. No creo que tenga que decirle nada más, ya entendió por qué se forma la litiasis, cómo es que cursa, dónde se puede trabar, qué complicaciones me puede traer y que la cirugía es la mejor opción. Entonces, pues esto es todo lo que debe saber. Si cree que le interesó, que le resultó útil, compártalo y va a llegar a muchísimas más personas. Si quiere que le explique algo más del tema, déjenmelo en los comentarios que estaré respondiéndole en la brevedad. Yani te explica.